Chloe y yo llevábamos 6 años casados. Era una niña de oro, con todas las ventajas a su alcance, pero un cruel giro del destino la derrumbó. La acompañé en todo momento, sin abandonarla jamás. Finalmente, su nueva obra maestra, Musa, la catapultó de nuevo a la fama, y la brillante artista recuperó su trono. Un periodista le preguntó, ¿quién es el hombre del cuadro? Ella sonrió con voz suave, es el amor de mi vida. Ese fue el día en que recibí los papeles del divorcio. La brillante pintora Chloe había regresado, recuperando su lugar en la cima del arte con su nueva obra maestra, Musa. En la exposición, todas las piezas se vendieron a un precio exorbitante, excepto la joya de la corona de la colección, Musa. Era una pintura al óleo tan realista que parecía respirar. Bajo una luna tenue, en un lago que brillaba con una luz fragmentada, se encontraba un joven vestido de blanco, con su ropa ondeando al viento mientras sostenía un ramo de flores. Su sonrisa era tan cautivadora que podía poner el mundo patas arriba. Ella declaró, esta pieza no está a la venta. No tiene precio. Un reportero le preguntó quién era el hombre del cuadro. Ella sonrió suavemente, es el amor de mi vida. Ese día recibí los papeles del divorcio de Chloe. El dinero, la casa, todo era mío. Se iba sin nada. Vi la transmisión en vivo del evento y la llamé. Felicidades, le dije. La exposición es todo un éxito. Su voz era fría. No tiene nada que ver contigo. ¿Cómo es posible que no tenga nada que ver conmigo?, repliqué, alzando la voz. ¿No planeabas irte sin nada? Lo recaudado en esta exposición es patrimonio conyugal. Tenemos que resolver eso también. Se burló al otro lado de la línea. Ethan, ¿de verdad solo ves dinero? Solté una risa amarga. El dinero es más confiable que las personas. Guardó silencio un buen rato. Mañana le pediré a mi abogado que te envíe un nuevo acuerdo. De acuerdo. Acepté al instante. Entonces terminamos. Una ruptura limpia. Ojalá nunca. Colgué antes de que pudiera terminar, como si otro segundo de su voz fuera un segundo perdido. Me costaba creer que hace solo 4 meses, rezaba para pasar el resto de mi vida con ella, para envejecer de la mano. Era nuestro 6º aniversario de bodas. El día de San Valentín. Había volado en secreto desde Nueva York, planeando sorprender a Chloe. Al llegar a nuestro edificio, vi a un joven con una maleta, solo, entre la nieve. Tenía las manos rojas de frío, pero su voz al teléfono rebosaba alegría. ¿Adivina dónde estoy? No pude oír la respuesta, pero el rostro del joven se suavizó con una sonrisa. Te extrañé, dijo con dulzura. Así que vine a verte. Me recordó a la universidad, cuando Chloe y yo estábamos a distancia. Cuando no soportábamos estar separados, hacíamos lo mismo, comprábamos un boleto y salíamos corriendo el uno al otro sin pensarlo 2 veces. Conmovido por la escena, saqué mi teléfono para llamar a Chloe. Pero al instante siguiente, la vi salir de la entrada del edificio. Corrió directamente hacia él y se arrojó a sus brazos. Él la atrapó, abrazándola con fuerza como si fuera lo más preciado del mundo. Allí, en la silenciosa noche nevada, se besaron en un abrazo largo y apasionado. Me quedé paralizada, observando el torrente de su cariño. Cuando Chloe finalmente levantó la vista, me vio, paralizada a poca distancia. Arrastré mi maleta hacia adelante, cada paso un esfuerzo inmenso. Los pocos metros que nos separaban parecían un abismo infranqueable. Su primer instinto fue proteger al joven con su propio cuerpo. El chico parecía confundido, inclinándose para susurrarle al oído, ¿quién era ese? No sabía qué expresión poner. Me detuve frente a ellos y dije rotundamente, soy su marido. Al oír esto, el chico se puso delante de Chloe, con aire protector. Es culpa mía, dijo. No la culpes. Una risa sin humor escapó de mis labios. Miré más allá de él, a la mujer en conflicto. ¿No vas a decir nada? Chloe se mordió el labio, su expresión se endureció como si acabara de tomar una decisión. Dio un paso al frente para pararse junto al chico, tomándole la mano y entrelazando sus dedos con los de él. Me miró y dijo, es exactamente lo que parece.
El viento y la nieve debieron ser demasiado, porque mi mente se quedó entumecida. Sin preguntas ni peleas. Simplemente me di la vuelta y caminé de regreso a nuestro apartamento. Chloe no me siguió. Dentro, la ventana del balcón estaba abierta de par en par, dejando que el viento frío aullara por el apartamento. Podía imaginarlo perfectamente, Chloe recibiendo la llamada, abriendo la ventana de par en par y viendo al chico abajo, con el rostro iluminado de sorpresa y alegría. Su caballete seguía montado, con un cuadro inacabado sobre él. El sujeto era, sin lugar a dudas, el chico de abajo. Sostenía rosas, su ropa ondeaba al viento, con una sonrisa tímida en el rostro, como quien está a punto de conocer a su amada. Una vez, Chloe me pintó con la misma devoción. Nos conocimos a los 16 años en el instituto. Era muy conocida por aquel entonces, la chica rica, la mejor de la clase, la reina del baile. Ella lo tenía todo. Yo era un chico de un pueblito del norte del estado de Nueva York. Éramos mundos distintos y nunca debimos habernos cruzado, pero terminamos como compañeros de escritorio. Tenía un acento marcado y a menudo era el blanco de las bromas de mis compañeros. Ella siempre me defendía y era paciente cuando me ayudaba con los estudios. Siempre tenía una sonrisa en la voz, y cuando florecía en su rostro, era como si 1000 flores se abrieran a la vez. Estuve enamorado de ella en secreto durante 3 años, sin atreverme jamás a soñar que yo también le gustara. Después de graduarse, no solicitó entrar en las universidades de la Ivy League como todos esperaban. En cambio, eligió una escuela de arte. Dijo que pintar era el sueño de toda su vida y que su familia la apoyaba plenamente. Ella tenía el lujo de ser impulsiva. Yo no. Gracias a mis becas, mi mejor opción era una universidad en Carolina del Norte, a 1000 millas de ella. Ese verano, vino a mi pequeño pueblo a dibujar y me pidió que fuera su guía. Pasamos los días observando las flores silvestres en las colinas, los pájaros en el bosque, las nubes en el cielo. En su último día allí, mi mamá le trajo un vino de bayas casero para que lo probara. No pude detenerla a tiempo. Una sola copa, y estaba tan borracha que no podía ver bien. Cayó en mis brazos, con la cara enrojecida, murmurando algo como si estuviera borracha. Dijo, Ethan, me gustas. Mientras la ayudaba a empacar, descubrí que todos sus dibujos eran míos. Cuando llegó su hora de irse, la acompañé a la estación de autobuses. Caminamos despacio, y me moría de ganas de preguntarle, ¿hablaste en serio lo que dijiste anoche? Al final, no pude contenerlo más. Chloe, si te dijera cómo me siento ahora mismo, sería demasiado tarde. Me miró con lágrimas de alegría en los ojos. No es demasiado tarde, dijo. Mientras seas tú, nunca es demasiado tarde. Y así empezamos. Durante 4 años de relación a distancia, le di todo mi amor y me aseguré de que siempre se sintiera segura, que supiera sin duda que era la persona más importante de mi mundo. A menudo bromeaba conmigo, riendo, Ethan, estás tan enamorado de mí. La dejaba divertirse, y cuando terminaba, simplemente me acercaba y la besaba suavemente. De los 18 a los 28, nos amamos durante 10 años. Una década de recuerdos me azotaba la mente. El dique de mis emociones finalmente se rompió. Me desplomé, rompiendo el cuadro en pedazos. Me quedé sentado solo en el sofá hasta la mañana. Cuando Chloe regresó, olía a un perfume extraño, como el gel de ducha de un hotel. Me vio y sus ojos brillaron de culpa. Lo siento, tenía los ojos inyectados en sangre. Cuando hablé, mi voz sonó áspera. ¿Cuándo empezó? Fue sincera al respecto. Se llamaba Leo, un estudiante de último año de su antigua escuela de arte, y también pintor. Se conocieron el año pasado cuando ella regresó a su alma mater para una reunión. Él admiraba su talento, era un admirador apasionado y devoto de su obra. Eran almas gemelas, dijo ella. Hablaban de Van Gogh bajo las estrellas y comentaban los nenúfares de Monet junto al lago del parque. Dijo que no eran solo amantes, sino almas gemelas. Nuestros 10 años juntos no podían compararse con los 10 meses que se conocían. Cuando hablaba de él, sus ojos se llenaban de un cariño tierno y prolongado. Lo repitió una y otra vez. Lo amo de verdad. Estaba muerta de celos.
Es un universitario que se involucra con una mujer casada. ¿Qué clase de persona hace eso? Solo busca tu dinero. Chloe me miró y la calidez de sus ojos se desvaneció. Ethan dijo con voz gélida. Él no es como tú. No solo ve el dinero. Sus palabras me conmovieron profundamente. Chloe era una romántica nata que siempre consideró el dinero trivial. Incluso en la universidad, ya era una pintora con una reputación en ascenso. Le habían ofrecido fortunas por su obra, pero ella siempre se negaba. Su arte era solo para almas afines, nunca para la venta. Pero el destino es cruel. El año en que se graduó, el negocio familiar quebró. Sus padres, acosados por los acreedores, murieron en un accidente de coche. Los acreedores la acorralaron en su casa. Salté la valla trasera para llegar hasta ella, la abracé y le dije, Chloe, cásate conmigo. No tenía estatus ni fortuna, pero tenía un corazón que era completamente suyo. Consulté con un abogado, quien confirmó que ella no era legalmente responsable de las deudas de sus padres. Pero los acreedores eran implacables, y su acoso constante la habría destruido. Con la bendición de mi madre, usé cada centavo de los ahorros de la familia y negocié con ellos, liquidando la deuda por lo menos posible para que la dejaran en paz. Nuestra vida después de casarnos fue difícil. Vivíamos en un apartamento diminuto y con corrientes de aire que goteaba cada vez que llovía. Durante las fuertes tormentas, el suelo se convertía en un pequeño estanque. En invierno, el viento aullaba a través de las paredes y a menudo hacía demasiado frío para dormir. Nos abrazábamos toda la noche para entrar en calor, hablando hasta que salía el sol. Chloe intentó acercarse a los clientes adinerados que antes reclamaban su trabajo, solo para ser humillada. Había sido demasiado orgullosa en aquel entonces y se había ganado enemigos. Ahora que estaba desesperada, nadie le dedicaba ni un segundo. Me partía el corazón verla así que le dije que parara. Empecé a trabajar en 3 empleos, haciendo todo lo posible por darle una vida más cómoda. Si ganaba $100, $99 eran para ella. Una vez, me exigí demasiado y me desplomé, mi visión se oscureció por unos minutos por el agotamiento. Ella entró en pánico, y el sonido de su voz al llamarme temblaba de miedo. Lloró en mis brazos, desconsolada. Me habría arrepentido toda la vida si no me hubiera casado contigo, sollozó. Pero casarme contigo ha arruinado tu vida, y eso me hace sentir aún más desesperanzada. Eres una tonta, le dije. Nunca, ni por un segundo, te he sentido una carga. En esos momentos, era verdaderamente feliz. Divorciémonos. Las palabras de Chloe me devolvieron al presente. Su tono era decidido. Aceptaré las condiciones que quieras. Se me encogió el corazón. ¿No sabes lo que quiero? Ella no lo entendía. Tú pones el precio, dijo. Me reí a carcajadas. ¿De verdad estás dispuesta a dejarlo todo por él? Chloe bajó la mirada y soltó la bomba. Ethan, estoy embarazada. Es suyo. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Recordé que una vez casi tuvimos un hijo. En nuestro segundo año de matrimonio, Chloe se quedó embarazada. Estaba eufórica. Pero abortó en secreto, sin decírmelo. Lloró diciéndome, Ethan, no podemos permitirnos tener un hijo. No sería justo traerlos a este mundo solo para que sufran. Debió haber dicho lo siento cientos de veces. La abracé, forcé una sonrisa y le dije, está bien. Algún día tendremos otra oportunidad de tener un hijo. Ese día, me abrazó con tanta fuerza, susurrándome, te amo, una y otra vez al oído. Esas palabras fueron como un hechizo que unió nuestros corazones durante esos años en que no teníamos nada más. Después de eso, trabajé aún más duro. Aprendí a interpretar a la gente, a desenvolverme en el mundo corporativo, y empecé a prosperar. Mi jefe trabajaba en importación y exportación, lo que significaba tener muchos clientes. Yo aguantaba el alcohol, así que le gustaba tenerme con él y me daba bonificaciones extra. Llegaba a casa todas las noches enfermo, y Chloe se quedaba despierto conmigo, cuidándome. Siempre me decía, no arruines tu salud por un dinerito. Yo no le daba importancia. Hay que pensar a largo plazo. Con el tiempo,
Forjé una red de contactos y finalmente monté mi propio negocio de importación de vinos. Siempre estaba viajando, siempre en reuniones, siempre ocupado. Y Chloe decía una y otra vez, ya tenemos suficiente dinero. No tienes que suicidarte. Pero yo tenía dos sueños que estaba decidida a alcanzar. Siempre creí que Chloe estaba destinada a la grandeza, y quería que pudiera pintar con libertad sin tener que sacrificar su pasión por preocupaciones mundanas. Y esperaba que la niña que habíamos abandonado pudiera regresar pronto. Y mi esfuerzo dio sus frutos. Nuestra vida empezó a mejorar de verdad. Para nuestro 5º aniversario, ya teníamos casa y dinero en el banco. Por fin me armé de valor para decir, cariño, tengamos un bebé. Para mi sorpresa, no estaba entusiasmada. Ethan, no es el momento, fue todo lo que dijo. Me dijo que estaba en un bache creativo, que hacía mucho que no pintaba nada de lo que se sintiera orgullosa. Intenté tranquilizarla. Tus pinturas son increíbles. A mis amigos les encantan. Uno de mis clientes incluso dijo que quería comprar uno para decorar su nueva casa el mes que viene. Chloe se burló. ¿Qué saben esos filisteos de arte? Me quedé atónita. Al darse cuenta de que se había equivocado, se disculpó rápidamente, explicando que no menospreciaba a los empresarios. Simplemente ansiaba el reconocimiento de los verdaderos conocedores del arte. Hundió la cara en mi hombro y susurró, estoy perdiendo la confianza. Quizás fue entonces cuando empezaron a notarse las grietas en nuestra relación. Pero estaba demasiado ocupado como para prestarle mucha atención a su cambio. Poco después, el ánimo de Chloe empezó a mejorar. Sonreía con más frecuencia. Pensé que había superado su bloqueo creativo. Nunca imaginé que su alma simplemente había encontrado un nuevo hogar. El chico que amaba era joven, vibrante, inafectado por la suciedad del mundo. Elogiaba sus pinturas, llamándolas flores de primavera, lluvia de verano, viento de otoño, nieve de invierno, las cosas más hermosas que existen. Mientras que yo, el hombre de negocios práctico, rebosante de comercio, ya no podía conectar con ella a ese nivel. Ethan, soy yo quien te hizo daño, resonó la voz de Chloe en mis oídos. Guardé silencio un buen rato, un silencio que se me hizo tan largo como todos los años que pasamos juntos. Pero al final, no pude aceptarlo. No me voy a divorciar de ti, me oí decir. La respuesta de Chloe fue fría. No depende de ti. En ese momento, oí el sonido de nuestro amor agonizante. Justo cuando la relación entre Chloe y yo estaba al borde del colapso, mi madre enfermó y fue hospitalizada. El médico dijo que era cáncer terminal. Mi padre murió cuando yo era joven y mi madre tuvo una vida difícil. Cuando me casé, apenas podía mantenerme, así que ella insistió en quedarse en nuestro pequeño pueblo, negándose a ser una carga. Y más tarde, cuando las cosas mejoraron económicamente, estaba demasiado ocupado para pasar tiempo con ella. Me consumía la culpa. Nunca le había dado un solo día de paz ni consuelo. Yacía en la cama del hospital, frágil y marchita, y me preguntó, ¿dónde está Chloe? Forcé una sonrisa y respondí con alegría, está muy ocupada ahora mismo, preparándose para una gran exposición de arte. Le dije que Chloe había llamado la atención del gran maestro Julian Croft y que su gran oportunidad estaba a la vuelta de la esquina. Sonrió aliviada. Chloe por fin estaba cumpliendo su sueño. Sé que sus vidas solo mejorarán de ahora en adelante. Ahora puedo estar tranquilo. Murmuré una excusa y salí corriendo de la habitación. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente corrían por mi rostro. El destino, sin duda, tiene un sentido del humor retorcido. Poco después de nuestra pelea, Chloe recibió noticias de Nueva York. El solitario Julian Croft había expresado repentinamente interés en su obra y quería conocerla. La prodigio por fin había encontrado a su mecenas. Conectaron de inmediato, sintiendo que deberían haberse conocido años atrás. Chloe veía al chico, Leo, como su amuleto de la suerte. Decía que él la había ayudado a reconectar con su pasión por la pintura y que él era la razón de esta oportunidad. Nunca sabría que yo había movido cielo y tierra para darle esa oportunidad. Y ahora, todos mis esfuerzos solo habían servido para empujarla a los brazos de otro hombre. Me eché un poco de agua en la cara y volví a la habitación. Mi madre dijo de repente que quería ver a Chloe.
No pude negarme. Finalmente me derrumbé y la llamé. El orgullo, supongo, me impidió mostrar debilidad. Empecé con un tono serio. Chloe, hagamos un trato. Acepto el divorcio si haces un espectáculo conmigo para mi madre. De acuerdo. Aceptó sin dudarlo. Era la respuesta que pedí, pero el corazón me dio un vuelco. Decepción, ira, dolor, un enjambre de emociones venenosas me consumió. Pensé que iba a perder la cabeza. Chloe llegó a tiempo. Hacía 2 semanas que no la veía. Se veía más radiante que nunca, vibrante y hermosa. Era evidente que la vida la estaba tratando bien. Nos pusimos nuestras máscaras, fingiendo ser la pareja de enamorados al entrar en la habitación de mi madre. Mi madre estaba acostada en la cama, su respiración era tan débil como un hilo. Pero cuando nos vio, una luz brilló en sus ojos nublados. Le costó incorporarse para hablarnos. Me dijo que apreciara a mi esposa, que nunca le hiciera daño. Luego le dijo a Chloe que me cuidara bien. Mi madre nunca fue muy habladora, pero ahora era como si tuviera toda una vida de instrucciones que dar. Sabía que solo estaba preocupada, incapaz de soltar. A cada consejo, Chloe simplemente asentía y decía, de acuerdo. Finalmente, mi madre nos tomó las manos y las juntó. Tienen que cuidarse mutuamente el resto de sus vidas, dijo. No pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Quería decirle que si se iba, no tendría familia en este mundo. Pero las palabras se me atascaron en la garganta y no pude decir nada. Chloe, con naturalidad, me dio unas palmaditas en la espalda y su mirada era muy dulce. Por un instante, fue la chica de 18 años de la que me enamoré. Estaba aturdido. Al salir de la habitación, seguíamos de la mano entrelazada. Me di cuenta de que era patético, aún anhelando el calor de su mano en la mía. ¿Podemos simplemente no divorciarnos? El absurdo pensamiento me daba vueltas en la cabeza. Sonó un teléfono y Chloe apartó la mano al instante. La miré, confundido, y el fantasma de la chica que una vez conocí se desvaneció. Se apartó para atender la llamada. Solo pude oír fragmentos, conversaciones normales y cotidianas. No sé qué dijo, pero ella se sonrojó y murmuró, «¡Qué descarada eres!». Luego, en un tono más suave, «Pronto llegaré a casa». Miré a esta mujer y, de repente, era una completa desconocida para mí. Después de colgar, vio mi expresión desolada y frunció el ceño. «Tienes muy mal aspecto», dijo. «¿Estás enfermo?». Extendió la mano para tocarme la frente, pero me aparté por reflejo. Ambos nos quedamos paralizados, su mano colgaba torpemente en el aire. «Sobre el divorcio», dijo, «podemos esperar a que tu madre mejore». Se me aclaró la mente y asentí. Bueno, el estado de mi madre no mejoró. Su memoria empezó a fallar. De vez en cuando, pedía ver a Chloe. Durante 3 meses, ella cumplió su parte, sentándose conmigo y escuchando el mismo consejo una y otra vez. Cada vez que Chloe venía al hospital, Leo la llamaba constantemente. Con el tiempo, simplemente empezó a acompañarla. El día que aparecieron de la mano, perdí la paciencia. Les impedí el paso. Dile que se largara. Chloe intentó explicarle que esperaría afuera, que mi madre no lo vería. No me moví. Sobrevivirás sin estar pegada a ti durante 5 minutos. Me burlé. El chico, que había permanecido callado hasta entonces, de repente dio un paso al frente. No te has pasado, dijo enojado. Te estás divorciando. Deja de buscar excusas para atormentarla. Se puso más nervioso, me enfrentó. Ha estado tan ocupada con su exposición que se ha saltado comidas. Estaba preocupada por ella. Por eso vine. Chloe le tomó la mano y lo calmó con dulzura. No te enfades, le dijo con dulzura. Vas a asustar al bebé. Leo me fulminó con la mirada y luego la miró. Pero odio verte así. Ver su muestra de amor me revolvió el estómago. Me burlé. Todavía no estamos divorciados. Sabes que esto es una aventura, ¿verdad? ¿O debería cobrarte una renta? Chloe me miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. Ethan, ¿te has vuelto loco?
Leo apretó los dientes, con los ojos encendidos de rabia. Con razón te deja, un hombre adulto que habla con tanto veneno. Ya no aguanto más. Puede irse conmigo ahora mismo o quedarse aquí contigo. Tiene que elegir. Entonces se volvió hacia la mujer a su lado, con ojos suplicantes. No hubo suspenso. Chloe tomó la mano de su amante y se fue con él. Mi madre, en realidad, estaba teniendo un buen día. Mentí y le dije que Chloe tenía una emergencia, y no insistió. Pero al anochecer, entró en coma. El médico me dijo que su estado era crítico. Cuando recuperó el conocimiento brevemente, volvió a preguntar por Chloe. La llamé presa del pánico. Sonó un buen rato antes de que contestara. Me dejé caer al suelo, sujetándome la cabeza con las manos. ¿Puedes, por favor, venir? Es demasiado tarde, dijo secamente. Mi madre se está muriendo, supliqué. Su voz sonaba impaciente. Te aconsejo que no hagas ese tipo de bromas. Me quedé atónito, y luego furioso. ¿Crees que bromearía sobre la vida de mi madre? Hubo una pausa. Está lloviendo, dijo. Estoy embarazada. No me deja salir. Me tragué el orgullo, con la voz quebrada mientras suplicaba. Que te lleve o le pediré a un amigo que venga a buscarte. Te prometo que estarás a salvo, por favor. Después de 10 años juntos, te lo ruego, solo por esta última vez. Suspiró. Hablaré con él. Me aferré a esa pizca de esperanza, divagando. La pelea de hoy fue culpa mía. ¿De acuerdo? Ven esta noche. Lo que quieras, lo haré. Por favor. Un trueno retumbó afuera, ahogando el sonido de mi orgullo destrozándose en la oscuridad. Una voz baja y ronca llegó desde su teléfono, con un matiz íntimo. Oí a Chloe soltar un gemido tenso, seguido de un suave, basta. La línea se cortó. Volví a llamar. No hubo respuesta. Nunca llegó. Ni esa noche, ni nunca. Mi madre presentía que algo andaba mal. ¿Chloe y tú se pelearon?, preguntó con cautela. Intenté sonar despreocupado. No, ya viene. Frunció el ceño. Me dijo que llamara a Chloe, que quería hablar con ella. Pero el teléfono estaba apagado. Más tarde, mientras la consciencia de mi madre comenzaba a desvanecerse, murmuraba, hijo, si no eres feliz, ¿cómo podré descansar en paz? Al amanecer, exhaló su último aliento, su mano aún aferrada a la mía, con los ojos bien abiertos. Mi mundo se convirtió en cenizas. Llevé las cenizas de mi madre a nuestro pueblo para enterrarlas. Chloe llegó. Se quedó con la cabeza gacha, con el rostro lleno de culpa. Lo siento, dijo. Esa noche no sabía que ella era realmente. La interrumpí, con la voz apagada. No la llames así. No tienes derecho. Ethan, ¿no puedes hablarme? Su voz se suavizó. Solo quería ver si necesitabas ayuda. Mi cara era una máscara fría. No la necesito. No se iba, simplemente me seguía. El funeral fue pequeño, solo unos vecinos mayores ayudaron. Cuando todo terminó y todos se fueron, finalmente me tranquilicé lo suficiente como para hablar con ella. Necesitamos hablar. Ella asintió. Mi voz sonaba gélida. Terminemos con el divorcio cuanto antes. Frunció el ceño, intentando cambiar de tema. Quiero explicarte lo de esa noche. No quiero oírlo. Te interrumpo. Tú eres el que tiene la culpa. Quiero que te vayas sin nada. Sé exactamente cuáles son nuestros activos, así que no intentes hacer nada ni negociar. Si lo haces, me aseguraré de que todos sepan exactamente lo que hiciste. Chloe me miró con tristeza. Ethan, te ganaste todo ese dinero. ¿De verdad crees que pelearía contigo por él? Solté una risa fría. La gente cambia. Una mirada de decepción cruzó su rostro. Nunca antes eras así. La gente cambia, dije. La antigua Chloe jamás me habría tratado así. Un largo silencio se rompió con el timbre de su teléfono. Era Leo. Salió a abrir.
Cerré la puerta tras ella. No regresó. Esa noche, acostado en la cama de la antigua casa de mi madre, tuve un largo sueño. Soñé que tenía 22 años otra vez, que traía a Chloe a casa y le decía a mi madre, contra toda lógica, que me iba a casar con ella. Soñé con los acreedores apareciendo en nuestra casa, gritando y causando problemas día tras día. Mi madre la escondió en una habitación y le dijo, Chloe, ni te atrevas a salir. Deja que Ethan se encargue de esto. Me encargué de ellos sola durante meses, y finalmente lo resolví todo justo antes de las fiestas. Nevaba la Nochebuena mientras arrastraba mi cuerpo exhausto a casa. La nieve me cayó encima, cubriéndome con una gruesa manta. Pero no sentí el frío. En cuanto entré, ella la abrió de golpe y se abalanzó sobre mis brazos. Retrocedí un paso, pero la abracé fuerte. No quiero separarme de ti nunca más, dijo, riendo y llorando a la vez. Fue adorable. Estaba a punto de responder, pero el sueño cambió. Estaba de pie en la acera otra vez, viéndola lanzarse a los brazos de otro hombre en la nieve, viéndola besarlo. Chloe, Chloe, grité su nombre, pero no me oía. De repente, todo se volvió negro y sentí una ingravidez aterradora, como si cayera en un abismo sin fondo. Me desperté al día siguiente con una fiebre terrible. Tenía la mente nublada. Permanecí en esa casa 2 días, sintiéndome al borde de la muerte. Unos días después, recibí un mensaje de un socio, un cargamento de vino se había echado a perder. Perdí mucho dinero. La noticia me devolvió la cordura. Me vestí y me fui enseguida. Fui al médico sola, tomé la medicina sola y me recuperé sola. Esos 4 meses me dejaron exhausta. Mi negocio se resintió, y estaba tan ocupada apagando incendios que ni siquiera tuve tiempo de lamentarme. La siguiente vez que oí el nombre de Chloe, fue en las noticias. Su exposición la había convertido en una sensación. El notoriamente exigente Julian Croft la colmó de elogios, llamándola una joya escondida que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. El solitario maestro incluso hizo una aparición pública en su exposición, declarando que Chloe era la joven pintora más talentosa que había conocido. El mundo del arte estaba en efervescencia. Los medios de comunicación la inundaron y las noticias sobre ella inundaron Internet. Con su impresionante apariencia, se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana, eclipsando incluso la fama de las estrellas de cine. El hashtag, Chloe, la diosa artista, era tendencia número 1. Todas las piezas que exhibió se agotaron al instante. Alguien incluso ofreció $10 millones por la pieza central de la exposición, Muse. Chloe rechazó la oferta. Los periodistas, intuyendo la noticia, le preguntaron quién era el hombre del cuadro. Ella le declaró abiertamente su amor. Mi antiguo compañero de cuarto en la universidad, Alex, me envió el enlace del vídeo. ¿Cómo pudo Chloe decir eso? Me envió un mensaje. Agarrando los papeles del divorcio que acababan de llegar, le respondí, no es nada. Se enamoró de otro. Nos vamos a divorciar. Alex me llamó enseguida. Pero todo estaba bien hace 4 meses, dijo furioso. ¿Tiene idea de lo que sufriste en Nueva York por ella? Aunque lo supiera, no cambiaría nada, respondí con calma. Para nuestro 6º aniversario, quería hacerle a Chloe un regalo especial. Sabía que el artista que más admiraba en el mundo era Julian Croft, un maestro famoso por su reserva incluso en su juventud y que ahora era un completo ermitaño, imposible de encontrar. Usé todos los medios a mi alcance y finalmente conseguí una pista sin verificar. Alguien lo había visto una vez curioseando entre los puestos de arte callejero del Soho. Así que, con el pretexto de un viaje de negocios, volé solo a Nueva York. Era mi primera vez en la ciudad. No conocía el lugar y me asaltaron el primer día. Me quitaron el equipaje. Perseguí al ladrón y me llevaron a un callejón desierto. Un grupo de ellos me esperaba. Me superaban en número. Me golpearon hasta el suelo. Justo antes de desmayarme, oí que alguien gritaba algo y mis atacantes se dispersaron. Desperté en un hospital con solo heridas leves. Fue Alex quien me salvó. Habíamos sido compañeros de piso en la universidad. Se mudó a la ciudad un año después de mi boda y perdimos el contacto. Nunca esperé que nos volviéramos a encontrar así.
Me ayudó mucho, cuidándome mientras me recuperaba. ¿No se lo vas a decir a Chloe?, preguntó. Negué con la cabeza. Chloe se encerraba en su estudio durante días seguidos por aquel entonces. Parecía estar en un punto crítico de su trabajo. No quería preocuparla. En cuanto aprendí a caminar bien, iba al Soho todos los días a esperar. Sabía que las posibilidades de encontrar a Julian Croft eran casi nulas, pero no podía renunciar a ninguna posibilidad. Cuando Alex supo por qué estaba allí, me miró como si fuera idiota. Luego se rió. Sigues malcriándola. Un día de estos estará completamente podrida. Le puse los ojos en blanco. No me importa. Empezamos a jugar a las peleas como en la universidad. Hice un trato con un vendedor ambulante del Soho para alquilarle su puesto. Expuse algunas pinturas de Chloe de diferentes épocas de su vida, colocándolas en el lugar más destacado, y rezaba todos los días para que la suerte me acompañara. Era pleno invierno. Pasé cada hora del día en esa fría calle hasta que mis oídos estaban agrietados y doloridos por el viento. Alex me traía ungüento para ellos, mientras murmuraba, «Te estás torturando». Después de 3 semanas en Nueva York, con San Valentín a la vuelta de la esquina, decidí que era hora de volver a casa. El viaje había sido una apuesta arriesgada, y no me sorprendió no haberlo encontrado. Pensé que lo intentaría de nuevo si alguna vez conseguía una pista mejor. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. En mi último día, mientras recogía mis cosas, apareció Julian Croft. Su mirada se posó de inmediato en un cuadro que Chloe había pintado a los 18 años. Sonrió y preguntó quién era el artista. Dije el nombre de Chloe con orgullo. Señaló la etiqueta de prohibida su venta que había puesto al lado. ¿No está a la venta?, preguntó. Asentí. Es de mi colección personal. Entonces, ¿por qué mostrarla?, preguntó. Quiero que más gente vea lo increíble que es. Dije. Pareció reflexionar sobre ello, contemplando el cuadro un buen rato antes de marcharse finalmente con una sonrisa. Conocía su reputación. Era famoso por cultivar el talento, por descubrir artistas desconocidos y convertirlos en titanes de la industria. Sabía que esta era la oportunidad de Chloe. Todo se movió mucho más rápido de lo que esperaba. Supongo que el verdadero talento está destinado a brillar. Me alegré muchísimo por Chloe. Estaba un paso más cerca de cumplir su sueño. En nuestro aniversario, le dije que estaba atrapado en Nueva York y que no podía regresar. Todo era parte de mi plan para sorprenderla. Pero su reacción fue tibia. Solo dijo, «Ya veo». Al principio me sentí un poco dolida. Pero entonces, justo al abordar mi vuelo, vi su publicación en Facebook. «Mis pensamientos cruzan montañas y océanos por ti». La tristeza de mi corazón se desvaneció al instante. Durante todo el vuelo de regreso, soñé con nuestro maravilloso futuro juntos. Qué irónico. Su anhelo era por alguien completamente diferente. ¿No te sientes engañada?, me preguntó Alex. Claro que sí, respondí con calma. Pero ahora mismo, lo más importante es enderezar mi vida. Parecía aliviado. Ethan, a veces eres terriblemente racional. Me reí. Lo tomaré como un cumplido. Después de colgar, el apartamento quedó en silencio. Volví a poner el vídeo. Chloe, sonriendo con tanta ternura y llena de amor a la cámara, decía que ese chico era el amor de su vida. Todavía estaba dolida. Fue entonces cuando la llamé y le dije que las ganancias del programa eran bienes conyugales y que serían míos en el divorcio. Me lanzó un comentario sarcástico, pero accedió. Parecía tener mucha prisa por casarse con su nuevo amor. Empecé a considerar mi viaje a Nueva York como una inversión de negocios. Ahora que había generado un gran rendimiento financiero, no era una pérdida total. Pensar así me ayudó a aceptarlo. El dinero era realmente algo útil. Esa noche, abrí una botella de mi mejor vino y bebí hasta desmayarme. A la mañana siguiente, me despertó una llamada. Era Alex. Su voz era débil. Abre la puerta. Me tambaleé hasta la puerta y la abrí para encontrarlo allí de pie con una maleta. Una mirada sombría en su rostro. ¿Pasa algo tan grave y no me lo cuentas?
Menudo amigo eres. Me quedé atónito. Abrió los brazos con una sonrisa. Amigo, estoy aquí para ti. Lo abracé, conmovido. Eres un verdadero amigo. Pero resultó que mi gratitud fue prematura. Para un hombre que se está divorciando, un amigo perdidamente enamorado es puro veneno. Por la noche, lo esperaba para jugar y él se pasaba una eternidad en una videollamada con su novia, despidiéndose a regañadientes. Le hacía una llave de cabeza y le preguntaba, ¿de verdad es necesario restregármelo por la cara? Se reía sin pudor. Estoy combatiendo fuego con fuego, decía. De verdad lo admiraba. Había sufrido mucho en el pasado, pero aún así podía vivir con tanta libertad. ¿Alguna vez te arrepientes de haber amado a Zoe? En cuanto las palabras salieron de mi boca, me arrepentí. Al oír su nombre, Alex no mostró mucha emoción. Simplemente dijo, que una relación no tenga un final feliz no significa que todo haya sido una tragedia. Lo pensé mucho tiempo. Me di cuenta de que no tenía por qué odiar a la chica de 18 años de la que me enamoré solo por la mujer en la que se convirtió a los 28. Esa chica que una vez iluminó mi mundo simplemente se había ido. Podía aceptarlo y poco a poco, dejarla ir. Un mes después, Chloe y yo finalizamos el divorcio. Compré un pequeño viñedo en el Valle de Napa y decidí mudarme a California para aprender a elaborar vino. Alex ya se había establecido cerca y estaba feliz de tenerme. El día que me mudé, Chloe y Leo celebraron su lujosa boda. La novia lució un vestido de diseñador, rebosante de joyas. Recordé nuestra boda. Éramos tan pobres. Su vestido era un sencillo vestido blanco de verano de $200 y su ramo era una rama de álamo que recogí al borde del camino. Era tan sencillo y sin adornos como nuestro amor de entonces. El pasado se lo llevó el viento, una nube dispersa. Nada era igual. Subí al avión y volé hacia mi nueva vida. Mi vida se apaciguó. Pensé que nunca volvería a cruzarme con Chloe. Pero un año después, cuando volví a mi pueblo a visitar las tumbas de mis padres, me la encontré. Estaba de pie frente a la tumba de mi madre, sosteniendo un ramo de crisantemos blancos. Sus ojos se iluminaron de sorpresa al verme y me llamó con voz ronca. Ethan, ¿qué haces aquí?, pregunté en voz baja. Se acercó unos pasos. Esperaba encontrarme contigo, dijo rápidamente. Vendiste la casa, cambiaste de número. No te encontré. Retrocedí, creando distancia entre nosotros. ¿Necesitas algo?, pregunté con frialdad. El viento levantó algo de polvo y ella parpadeó, con los ojos enrojecidos. Solo quería hablar contigo, dijo. Sentí como si acabara de escuchar el chiste más grande del mundo. Chloe, estás casada. Deberías irte. No seas una monstruosidad. No se movió, fingiendo no haberme oído. No pude hacer que se fuera, así que decidí ignorarla. Quiero contarte sobre la noche en que murió tu madre, dijo Chloe, hablando tanto si la escuchaba como si no. Me iba a ir, dijo ella, pero él me lo impidió. Discutimos y empecé a tener complicaciones con el embarazo. Ah, dije sin importarme. Bajó la mirada, con la voz cargada de dolor. Ethan, perdí al bebé esa noche. Mi mano, que estaba colocando las ofrendas en la tumba, se detuvo una fracción de segundo. No dije nada. Tras un largo silencio, volvió a hablar. Si hubiera venido esa noche, ¿me odiarías tanto? Levanté la vista y la miré a los ojos. La tristeza en ellos era palpable. Ya no entendía el sentido de su expresión triste. Aparté la mirada rápidamente, fingiendo no haberla visto. Encendí 3 varillas de incienso para mis padres, les conté cómo me encontraba y que mi vida era muy buena. Al terminar, empecé a bajar la montaña. Chloe me siguió, hablando sin parar. Habló de cómo solíamos observar las flores silvestres en las colinas, los pájaros en el bosque, las nubes en el cielo. Lo recordaba todo. Pero Chloe, las flores silvestres en la colina ya no florecían, los pájaros del bosque se habían ido, e incluso las nubes en el cielo habían cambiado de forma. Nada era igual. La vieja casa estaba en mal estado, así que pasé la noche en un motel del pueblo antes de volar de vuelta a California.
Volver a ver a Chloe no me había perturbado la paz tanto como pensaba. Por aquella época, Alex lanzó su propia marca de moda y estaba muy ocupado. Yo había contratado personal para mi viñedo, así que tenía mucho tiempo libre y empecé a pasar los días ayudándolo en su estudio. Bromeaba con él, 2 licenciados en administración de empresas, y ahora uno es diseñador y el otro enólogo. Realmente nos descarrilamos. Me señaló con el dedo. No, no, no. La vida es un proceso de descubrir quién eres realmente. Durante una de nuestras charlas, le pregunté cuándo te iniciaste en el diseño de moda. Dudó un momento, pero luego respondió en voz baja, más o menos cuando tú y Chloe se casaron. Me dijo que había algo que yo desconocía. ¿Recuerdas los conjuntos que usaron en su boda?, preguntó. El bordado era precioso, pero el precio era irrisorio. Siempre pensaste que yo usaba influencias con una amiga, ¿verdad? Asentí. La verdad, continuó, es que Chloe no quería gastar dinero, así que se compró el vestido y el traje blancos más sencillos. Pero no quería que sintieras que la estabas estafando, así que diseñó el bordado ella misma. Consultó con una amiga diseñadora y luego cosió todos los patrones a mano. El velo también. Lo hizo ella misma. Ni siquiera sabía que sabía coser. Al principio no sabía. Pero mi amiga es una gran profesora, y Chloe aprende rápido. Solo tardó unos días. Me hizo prometer que no te lo diría porque temía que te sintieras mal. Dijo que solo ayudó con los detalles, pero vernos con esa ropa el día de nuestra boda lo llenó de una enorme sensación de logro. Nuestros pensamientos se remontaron a ese momento. El día de tu boda, recordó, cuando le levantaste el velo y ella vio tu rostro, se conmovió tanto que rompió a llorar. Nunca lo olvidaré. Sentí una mezcla de emociones y solté una carcajada hueca. En aquel entonces, ella sí que me quería. Alex pensó un momento y luego añadió, de hecho, vi a Chloe hace un par de días. No reaccioné mucho. Nueva York es la capital mundial del arte, dije con calma. Ella es pintora. Es normal que esté aquí. Negó con la cabeza. Creo que estaba aquí por ti. La otra noche, dejaste algo en mi estudio. Cuando salí corriendo a dártelo, la vi. Te seguía, observándote desde lejos. Bromeé, eres prácticamente ciega de noche. Seguro viste a alguien más. ¿Crees que soy idiota?, replicó Alex. Incluso hablé un rato con ella. Me aseguré de contarle todo sobre tu viaje a Nueva York para encontrar a Julian Croft, dijo. No puedes hacer una buena acción así sin recibir reconocimiento. Recordé de qué hablaba y le di un pulgar hacia arriba. Alex suspiró. Se quedó paralizada cuando se lo conté. Parecía completamente devastada. Fue bastante lamentable. Me detuve un momento. Ya no tiene nada que ver conmigo. Una joven muy capaz empezó a trabajar en mi viñedo y cuidó las uvas con esmero. Gracias a su arduo trabajo, la nueva cosecha fue excepcional y conseguimos un pedido enorme. Casualmente, el cliente organizaba una gala para Art World Luminaries, y Chloe era una de las invitadas. Cuando fui a entregar el vino, me encontré con ella y Leo. Había una extraña tensión entre ellos. Apenas hablaban. No parecían una feliz pareja de recién casados. No me quedé mucho tiempo. Firmé el papeleo y me fui. Chloe me vio y me siguió. Leo apenas reaccionó. Me alejaba a toda prisa, pero Chloe corrió a alcanzarme y me agarró del brazo. En cuanto me tocó, retiró la mano como si le quemara. Lo siento. Chloe, ¿qué quieres? Ethan, yo. Tartamudeó, y perdí la paciencia. Entonces, como si se le ocurriera una idea, una luz volvió a sus ojos apagados. Quiero pintar el paisaje de California. ¿Podrías ser mi guía? Temiendo que me negara, añadió rápidamente, te pagaré lo que quieras. No necesito el dinero, respondí. Pareció desanimarse, su voz casi una súplica. Ethan, ¿puedes darme una oportunidad para compensarte? La miré con frialdad. ¿Compensar qué? Sé lo que hiciste con Julian Croft. Te eligió por tu talento, dije con calma. Y acepté tu dinero. Estamos a mano.
Chloe bajó la mirada, murmurando. ¿Por qué no me lo dijiste? Me reí. ¿Habría cambiado algo? La tristeza en sus ojos era evidente mientras decía con terquedad. Quizás no habríamos terminado así. La ironía era enorme. Chloe, despierta. Estuvimos juntos 10 años. Esta no fue la única tontería que hice por ti. Tu corazón ya se había ido. Nada de lo que dijera o hiciera habría importado. Además, no me interesa tu compasión. Quizás alguna vez fantaseé con este momento, con la persona que me traicionó, llena de arrepentimiento. Pero ahora que estaba aquí, no me traía ninguna satisfacción. ¿Cómo había llegado a ser esta persona rota aquella chica brillante y vibrante que una vez conocí? Hice una pausa y luego dije con seriedad, Chloe, deja de poner excusas. Solo hace que te respete aún menos. Su cuerpo se puso rígido. Su rostro se contorsionó de dolor. Tú tomaste tu decisión. Acéptalo. Después de decir eso, me marché sin mirar atrás. Esa noche, Alex trabajó hasta tarde y me pidió que le llevara algo de comer. Ya era de noche. Su estudio estaba en una zona apartada, y un par de farolas del camino estaban apagadas, dejando el callejón oscuro y silencioso. De repente, 2 hombres con cuchillos saltaron y me robaron agresivamente. No llevaba mucho dinero. Después de revisarme la cartera, me gruñeron algo que no entendí y luego empezaron a golpearme. Me defendí. En medio del caos, una figura irrumpió y le estrelló una piedra en la cabeza a uno de los asaltantes. El otro asaltante, al ver esto, apuñaló brutalmente al que había intervenido antes de que ambos huyeran. Todo sucedió rapidísimo. Para cuando pude procesarlo, vi a Chloe, cubierta de sangre, desplomada en el suelo. La llevé de urgencia al hospital. El médico dijo que la puñalada en el abdomen no ponía en peligro su vida, pero que al bloquear el cuchillo, le habían cortado los tendones de la mano derecha. Probablemente nunca podría volver a pintar. Estaba tumbada en la cama del hospital, pálida, y lo primero que hizo al verme fue preguntarme si me había hecho daño. Negué con la cabeza y fruncí el ceño. Intentó sonreír para tranquilizarme. No te preocupes. No es tan grave. Dudé un buen rato antes de decirle la verdad sobre su mano. Su sonrisa se congeló por un instante. Luego, como si intentara convencerse, se iluminó. Está bien. Mientras estés a salvo, eso es todo lo que importa. Pero era una pésima actriz. Volteó la cara para que no pudiera verla, pero pude ver cómo temblaba todo su cuerpo. Intenté consolarla. El médico no dijo que no tenía remedio, y aunque no puedas usar la mano derecha, puedes aprender a usar la izquierda. Siempre hay opciones. De repente se volvió hacia mí, con los ojos rojos. ¿Ethan? Preguntó. Si Leo y yo nos divorciamos, ¿podríamos? La dejé ir. Chloe, ya no hay un nosotros. Solo concéntrate en mejorar. No pienses en nada más. La desesperación en sus ojos era palpable. Con lágrimas en los ojos, me suplicó. Al menos por esta noche. ¿Podrías no irte, por favor?, respondí con calma. Quien debería estar a tu lado ahora mismo es Leo, no yo. Pero Leo no apareció esa noche. Así que al final me quedé. Mientras Chloe estaba en cirugía, intenté llamar a Leo desde su teléfono. No hay respuesta. Envié un mensaje. No hay respuesta. En plena noche, tuvo fiebre y empezó a vomitar sangre. Tras más pruebas, los médicos detectaron algo más, cáncer de estómago. Dijeron que aún no era terminal. Con un tratamiento agresivo, existía una posibilidad. No entendía cómo alguien con su dinero y éxito podía acabar así. Pero no hice preguntas. Leo finalmente apareció la tarde siguiente, con aspecto elegante y alegre. Inmediatamente acorraló al médico, preguntándole únicamente si la mano de Chloe volvería a pintar. Ni siquiera pareció notar mi presencia. Me despedí de Chloe. Cuídate, le dije. Tengo que irme. No dijo ni una palabra, simplemente se quedó tumbada en la cama, con la mirada perdida. Después de que la mano derecha de Chloe quedara lisiada,
impidiéndole pintar, el valor de su obra se disparó. Cuando se anunció que Muse, la pintura que la hizo famosa, saldría a subasta pública, causó un revuelo mediático. La historia de cómo Chloé le declaró su amor en la exposición y luego se casó con el hombre del cuadro se convirtió en un cuento de hadas moderno en Internet. Esta historia romántica le dio a la pintura aún más valor. Finalmente se vendió a un coleccionista privado por la astronómica suma de $50 millones. Pero pocos días después, la historia dio un giro impactante. Chloé ofreció una conferencia de prensa. Anunció que la musa original había sido destruida hacía mucho tiempo y que el cuadro que Leo vendió era una falsificación suya. Admitió ante las cámaras que la historia romántica detrás de la musa era una mentira, que nació de una relación desagradable, y que había abandonado a su esposo de 10 años en el momento en que alcanzó el éxito. El público se llenó de indignación, e Internet los condenó a ambos. Gracias al testimonio de Chloé, la policía abrió una investigación sobre la venta fraudulenta. Poco después, Leo fue arrestado. Dada la enorme suma de dinero involucrada, se enfrentaba a cadena perpetua por fraude. Después de eso, Chloé desapareció de la vista del público. Mi vida continuó, tranquila y apacible, como la hierba que crece en la orilla de un río o las hojas en una rama. La bodega prosperaba. Unos 6 meses después, conseguí una clienta peculiar, una joven local de 16 años. Venía cada pocos días a comprar vino, insistiendo siempre en la cosecha que yo había supervisado personalmente, y siempre tenía una petición peculiar. Me pidió que le enseñara algunas palabras en un idioma extranjero, solo una frase cada vez, que grababa cuidadosamente en una pequeña grabadora digital. A veces eran saludos sencillos como buenos días o buenas noches. Otras veces, eran frases diferentes. El día de San Valentín, volvió y me pidió que le enseñara a decir, te quiero. Para entonces, ya tenía una nueva relación con la maravillosa mujer que administraba mi viñedo. Grabé la frase, te amo, como me pidió la chica. Justo cuando terminaba, mi novia, que estaba cerca, se acercó y susurró, yo también te amo. Sonreí y le acaricié el pelo, luego me volví hacia la joven clienta y le pedí disculpas. Perdón, hay una línea de más. ¿Te parece bien? La chica pareció desconcertada por un momento, pero asintió, tomó el vino y se fue sin decir palabra. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Hubo un silencio largo y pesado. Pensé que era un número equivocado. Justo entonces, mi novia me llamó para cenar, así que colgué. La joven nunca regresó a mi viñedo. El nombre de Chloé volvió a aparecer en las noticias poco después de San Valentín. Me quedé mirando el hashtag de moda, el hashtag ChloéS. Trabajo final, durante mucho tiempo. La noticia decía que habían descubierto su cuerpo en una vieja granja destartalada cercana. Había muerto enferma y sin dinero. Su única posesión era un cuadro titulado Mi amor. Los protagonistas eran unos novios vestidos de novia. La novia llevaba un sencillo vestido blanco y sostenía un ramo de álamo. El novio la sostenía con ternura. Un velo les ocultaba el rostro, haciéndolos borrosos e indistinguibles. Los críticos de arte la calificaban como la obra maestra de su carrera. Internet era un hervidero de especulaciones. ¿Estaba la pintora de luto por un amor perdido o había encontrado uno nuevo? Me quedé mirando el ramo en la mano de la novia y mi memoria se remontó. El año en que me casé con Chloé, los álamos florecieron inusualmente temprano. Cogí unas ramas y las até con una cinta. ¿Por qué no rosas?, preguntó. Sonreí misteriosamente, porque me gusta el significado de la flor del álamo. La perspectiva de Chloé, me casé con el chico del que me enamoré a primera vista. Nos prometimos pasar toda la vida juntos, envejecer y no separarnos jamás. Nuestra vida después del matrimonio fue difícil, pero dulce. ¿Cuándo empezó todo a ir mal? Mirando hacia atrás, creo que fue cuando perdimos a nuestro primer hijo. Esa fue la primera vez que me sentí tan impotente ante la vida. Después de eso, trabajó aún más duro, obsesionándose con el dinero, calculando cada centavo. Cuando mi arte no se vendía, él usaba sus contactos para conseguirme encargos comerciales. Era como pintar por números, creando piezas sin alma ni reflexión solo para satisfacer la petición de un cliente. Lo odiaba,
Pero él se había esforzado tanto para conseguirme esas oportunidades, así que sentí que debía aprovecharlas. Y nuestras vidas fueron mejorando poco a poco. Pensé que ya teníamos suficiente, pero él nunca estaba satisfecho. Trabajaba hasta el cansancio, tan ocupado que apenas tenía tiempo para hablarme. Me presentaba a sus socios, brindando y pidiéndoles con delicadeza su patrocinio. Compraban mis cuadros a precios exorbitantes para hacerle un favor, y luego le daban una palmadita en la espalda y le decían: Chloé, te casaste con un buen hombre. Para ser sincera, odiaba verlo humillarse así. Sentí que me asfixiaba. Incluso empecé a odiar mi propio arte. Entonces conocí a Leo. Se sentaba en silencio y me observaba pintar durante horas, igual que Ethan. Me entendía. Apreciaba mi arte por lo que era, no por su precio de venta. Devolvió el color a mi mundo gris. Empecé a sentirme viva de nuevo, a reconectar con mi pasión por la pintura. Lo admito, me enamoré perdidamente de él. Pensé que este chico puro e inmaculado era mi alma gemela, y que Ethan y yo habíamos sido un error desde el principio. En nuestro 6º aniversario, Ethan nos conoció y tomé una decisión. Después de dejarlo, sentí un gran alivio. Y entonces, para mi asombro, el gran Julian Croft, el artista al que admiraba más que a nadie, me contactó personalmente. Quería conocerme. Me dijo que había encontrado una de mis pinturas en un puesto callejero de Nueva York y que estaba impresionado por mi talento. Era un cuadro de un pueblo pequeño y sencillo con un niño de pie en una colina. Solo se le veía la espalda, pero estaba lleno de vida. Era una pieza que había pintado a los 18 años. Se lo había dado a Ethan. Lo atesoraba. Supuse que lo vendió con prisa cuando necesitaba dinero. Era típico de él. El dinero siempre fue más importante que los sentimientos. No importaba. De todas formas, nos estábamos divorciando. Con el patrocinio de Julian Croft, realicé mi propia exposición con éxito. Lo había logrado. Aunque Ethan me había exigido que me fuera sin nada, no importaba. Para mi nuevo yo, ganar dinero era fácil. Mi nuevo amor y yo tuvimos una boda magnífica. Pensé que esta era la vida que siempre había deseado. Pero todo empezó a parecer extraño. Empecé a soñar con Ethan con frecuencia. A veces me despertaba en mitad de la noche, miraba al hombre que dormía a mi lado y sentía una sensación de irrealidad, un profundo vacío en el corazón. Me entregaba por completo al trabajo, encerrándome en mi estudio durante días seguidos. Solía hacerlo a menudo, pero por aquel entonces, Ethan se aseguraba de que comiera 3 veces al día. Incluso cuando estaba de viaje de negocios, me llamaba para asegurarse de que comiera y durmiera. Pero a Leo no le importaban esas cosas. Después de casarnos, rara vez quería hablar de arte conmigo. Ante la más mínima queja, él simplemente daba un portazo y se iba. Empecé a extrañar a Ethan, una pena que no podía reprimir. Cuando estaba en un restaurante elegante con Leo, pensaba en los días en que Ethan y yo nos acurrucábamos en nuestro pequeño apartamento, compartiendo un solo trozo de pan. Cuando le compraba regalos caros a Leo, recordaba nuestro primer aniversario. Cuando Ethan había ahorrado en secreto durante meses para comprarme un labial de diseñador y un set de cuidado de la piel sofisticado. Lo regañaba por malgastar el dinero, incluso mientras lloraba de gratitud. Y luego recordaba cómo, durante nuestro divorcio, lo había llamado un hombre al que solo le importaba el dinero. Y el recuerdo me impactaba como un rayo. Impulsivamente, intenté llamar al antiguo número de Ethan. Estaba desconectado. Fui a escondidas a nuestra antigua casa, pero ahora vivía allí una nueva familia. Observé a la feliz familia que había dentro y me pregunté por un momento si había desperdiciado una felicidad que estaba a mi alcance. Negué con la cabeza, intentando apartar la idea. Había tomado mi decisión, me recordé. No podía ser el equivocado. Simplemente no podía. Así que me esforcé aún más con Leo. Pero la vida es irónica. Leo me engañaba. El verdadero él no se parecía en nada a la persona que había imaginado. Le enviaba fotos explícitas a otra mujer en plena noche, llamándola su bebé. Ay, Ethan, así que así se siente la traición. Fui tan cruel contigo. Leo me amenazó. Dijo que si intentaba divorciarme, me arruinaría la vida.
Me sentí impotente para defenderme. Un año después de casarnos, nos sentíamos como en una tumba. Empecé a visitar a menudo el pueblo de Isen. Sabía que, sin importar en qué parte del mundo estuviera, siempre volvería. Esperaba verlo algún día. El día de los caídos, por fin lo vimos. Se veía tan bien, tan seguro y lleno de vida. Estaba mucho mejor sin mí. En la tumba de sus padres, mencionó su viñedo en California. Me aprendí el lugar de memoria. Empecé a viajar a California con frecuencia, solo por la oportunidad de verlo. Una vez, me encontré con Alex, a quien no había visto en años. Y supe la verdad. La verdad era que detrás de mi gran éxito estaba su sacrificio incondicional y de todo corazón. Él nunca había cambiado. Yo era quien había cambiado. En algún momento del camino, olvidé nuestro primer amor, nuestras promesas. Una vez tuve el amor más maravilloso, y lo desperdicié. Darme cuenta fue un dolor que me atravesó el corazón. Decidí divorciarme de Leo. Exigió una indemnización 10 veces mayor a la que había pedido Isen. Acepté. Solo necesitaba un poco de tiempo. Nos invitaron a una gala de arte en California. En la cena, vi a Isen. Sentí unas ganas incontrolables de ir a verlo. Esa noche, cuando lo atacaron, ni siquiera lo pensé. Simplemente corrí a ayudarlo. Me llevó al hospital. Estaba preocupado por mí. Me sentí muy bien. Si pudiera cambiar mi mano por él, lo haría sin quejarme. Pero él no me dio esa oportunidad. Dios sabe cuánto deseaba impedir que se fuera. Pero se alejó tan rápido, girando tan rápido que ni siquiera pude alcanzar su manga. Supongo que este es mi castigo. Conocerá a alguien mucho mejor que yo. Y nunca volveré a conocer a nadie tan bueno como él. Después de volver a casa, estuve enferma mucho tiempo. Durante mi estancia en el hospital, Leo no me visitó ni una sola vez. Poco después, me enteré de que Musa se había vendido en una subasta. Pero yo había destruido el cuadro. La única explicación era que era una falsificación. Fui a casa a confrontar a Leo, solo para encontrarlo en nuestra cama con otra mujer. Resultó que nuestro matrimonio era aún más falso de lo que creía. Leo tenía una novia de muchos años que tenía problemas con el juego y estaba muy endeudada con usureros. Solo se había casado conmigo por mi dinero. Intentó hacer un trato conmigo. Mi mano derecha estaba inservible. Había perdido la capacidad de ganar dinero. Dijo que si no decía nada sobre la falsificación, podríamos dividir el dinero. Leo me dijo que la amaba de verdad y que si no podía pagar sus deudas, la matarían. Así que sí tenía un corazón, después de todo. Simplemente pertenecía a otra persona. Incluso estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Era detestable y patético. Yo di la conferencia de prensa. Ambos tuvimos que pagar el precio por lo que habíamos hecho. El día que lo sentenciaron fue el día en que se formalizó nuestro divorcio. Ya había vaciado todas mis cuentas. Me quedé sin nada, otra vez. Empecé a intentar pintar con la mano izquierda. La calidad no se parecía en nada a la de antes, pero aún podía vender algunos bocetos en la calle por algo de dinero. Ahorré durante 6 meses, lo justo para comprarme un billete de autobús a California. El médico me dijo que mi cáncer había avanzado. No me quedaba mucho tiempo. Si podía, quería estar un poco más cerca de él cuando llegara el final. Alquilé una habitación en una granja destartalada cerca del viñedo de Isen. Una amable pareja con una hija encantadora vivía al lado. A menudo le pagaba a su hija para que me comprara vino en casa de Isen, y cada vez, le pedía que me grabara una frase. Solo quería oír su voz con todas mis fuerzas. Su vino era mi única medicina. Me ayudaba a olvidar el dolor punzante, aunque solo fuera por un rato. A menudo soñaba con Isen. Llevaba un traje elegante, me miraba con dulzura y decía, «Chloe, ¿nos casamos?». Cuando estaba despierta, el anhelo profundo me torturaba, así que lo volcaba todo sobre el lienzo. Resultó que aún podía pintarlo a la perfección, incluso con la mano izquierda. Después de todo, había trazado cada línea de su rostro en mi mente 1.000.000 de veces cuando éramos jóvenes.
Me pinté a mi lado y titulé el cuadro Mi amor. Pero en el cuadro, los ojos de Ethan me miraban fijamente, y eso me aceleró el corazón de pánico. Debe odiar ese título. Tomé mis pinturas y añadí un velo, ocultando nuestros rostros. Luego, egoístamente, volví a añadir el título. Si hay otra vida, jamás soltaré tu mano, susurré, acurrucándome junto al cuadro mientras la soledad y la desesperación me consumían. Llegó San Valentín. Mi cuerpo estaba al límite. Sabía que me moría. En un momento así, podía permitirme un acto egoísta. Le pedí a la vecina que lo grabara, diciéndole, te quiero. Pero me dijo que la grabación estaba alterada. Fue una pena. Esa noche, no pude resistirme a llamarlo. ¿Qué podía decir? Sin pensarlo, oí la voz de una mujer. Dijo su nombre, con una voz llena de cariño, y él respondió con suavidad, con indulgencia. Era el sonido de alguien enamorado, un sonido que una vez conocí también. Entonces lo comprendí. Lo había perdido por completo. Colgó. Tosí y un chorro de sangre me salió de los labios. Mientras mi visión se oscurecía, vi a la novia de mi cuadro levantarse el velo y mirar a su novio. Sostenía una rama de álamo y preguntó, ¿por qué no rosas? Él sonrió con esa misteriosa sonrisa. Porque me gusta el significado de la flor del álamo. Y de repente recordé haberle dicho eso a Ethan una vez. Que la flor del álamo era mi favorita por lo que simbolizaba. Apreciar a la persona que está a tu lado y la felicidad que tienes ahora mismo.